Muy bien, hermanos. Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. El autor está terminando el argumento acerca de la disciplina, que la disciplina es amor de Dios, que Dios ama disciplina al que ama, azota al que toma por hijo. Si acaso el Señor no nos disciplinara, quiere decir que no nos ama, pero como sí nos ama, entonces nos disciplina, nos permite pasar por un proceso, ¿verdad? El cual, por lo general, siempre va a ser dolor, sufrimiento, siempre va a ser lucha. Entonces, ahí podemos nosotros ver y notar que el Señor va a utilizar todo aquello que inclusive para nosotros es en el momento no grato, Él lo va a usar para bien. Terminamos la semana pasada esta parte, dice verso 7, Hebreos 12:7, al soportar la disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. Dígale al que está a un lado, la disciplina de Dios es buena para nosotros. Dice, pero dice, a fin de que participemos de su santidad, pero ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, aquí sigue todavía el hilito, ¿verdad?, acerca del amor de Dios, la disciplina, cómo el Señor nos corrige, cómo el Señor nos ama y por eso quiere hacernos participar de su santidad. Él es santo, Él es bueno, Él es puro, Él quiere llevarnos a su naturaleza, pero para poder llevarnos a su naturaleza, pues tiene que purificarnos, tiene que pasarnos, ¿verdad?, por prueba, sufrimiento, dolor, lucha, para que entonces nosotros dejemos al Espíritu Santo formar el carácter de Cristo en nuestra vida y de esa manera, hermanos, entonces agradarle a Él. Y aquí termina esta exhortación de la disciplina con estos dos versos que vamos a ver hoy. Por lo tanto, ese por lo tanto siempre es una forma de conectar todo lo que ha dicho anteriormente en los versos anteriores. Por lo tanto, o sea, por todo lo que acabo de decir, por lo tanto, dice, renueven las fuerzas de sus manos. ¿Quiénes están cansados, hermanos? ¿Quiénes estamos cansados? Vamos a cantar todos juntos. Cansados del camino, sedientos de ti. Ni hemos luchado como soldados, hermanos, ni hemos dado todo en la batalla, pero ¿cómo estamos cansados? Bueno, pero dice aquí, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Entonces, va a terminar esta parte del capítulo 12, no va a terminar el capítulo 12, sino esta parte en cuanto a la disciplina, nuevamente con una exhortación de ánimo, sean fuertes, fortalezcanse, procuren hacer ejercicio espiritual, ¿verdad? Y continúen. Acuérdense que durante todo el capítulo 12, el autor nos ha dado la metáfora o la ilustración de un atleta. ¿Se acuerdan desde el principio? Que dice, corramos la carrera que tenemos por delante, despojémonos de todo peso, ¿verdad?, que nos impide correr. Continúa otra vez él, ¿verdad?, con esto dice, fortalezcan sus manos cansadas y sus rodillas, ¿verdad?, débiles, fortalezcanlas. Entonces, él continúa con esta ilustración de un atleta. Vamos a la página 146, ser fuertes, amados. Esta sección acerca de la disciplina va llegando a su fin. Y acuérdense que definimos la palabra disciplina del Señor bíblicamente no nada más como un castigo. Acuérdense que definimos que la disciplina, hermanos, en el Señor era instrucción,
corrección, instrucción, corrección, consecuencia. Porque cuando escuchamos la palabra disciplina, el Señor nos disciplina, de volada nos vamos a la corrección o a la consecuencia. Pero acuérdense que hablamos y dijimos, hay una vida disciplinada, es llevar a cabo, ¿verdad? Llevar siempre a cabo una serie de pasos que nos llevan a B, C, D y que nos traen, ¿verdad? Un resultado positivo. O sea, es decir, un atleta es una persona disciplinada, es una persona que hace ejercicio constantemente, que guarda, ¿verdad?, alimentos que sabe que no debe de comer, que a sus horas se duerme, que come correctamente, es una persona disciplinada. Eso no quiere decir que es una persona, ¿verdad?, que tiene consecuencias, sino la disciplina empieza desde la instrucción, no nada más la corrección. Entonces, el Señor disciplina, o sea, el Señor instruye, el Señor corrige, el Señor deja que sufran consecuencias a los que Él toma por hijos, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros tenemos que entender que exactamente esta es una exhortación, esta es una palabra de ánimo y no de regaño. Con esta exhortación, hermanos, pastoral, que vimos ya de la disciplina, y una ilustración más acerca del atletismo, el escritor de la carta termina su exhortación. Como en muchos otros pasajes, él apoya su enseñanza con referencia a la Escritura. Acuérdense que este hombre que escribe la carta a los Hebreos es un experto pastor, muy conocedor del Antiguo Testamento. Todos los capítulos anteriores, hermanos, él ha estado haciendo referencia del Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas, proverbios, salmos. Cada capítulo, recuerden, como el Señor dijo, recuerden que Israel esto, y va hacia atrás, y les toma parte de la Escritura y se las está explicando. Y una vez más, hace lo mismo aquí en el verso 12, donde dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. En primer lugar, hermanos, él hace referencia al escrito de Isaías 35. Cuando tú vas a Isaías 35, Isaías está escribiéndole al pueblo de Israel en una manera donde les describe la alegría que van a tener cuando Israel sea redimido. O sea, cuando Israel sea vuelto otra vez a Jerusalén y el Señor sea su protector y el Señor venza a todos sus enemigos. Este capítulo 35 describe cómo Israel va a ser alegre, ¿verdad? Y se va a fortalecer. Entonces, el escritor de Hebreos utiliza ese pasaje que era muy conocido, ¿verdad?, en Israel. Dice así, Isaías 35, versos 3 y 4, dice, fortalecer las manos débiles, afianzar las rodillas vacilantes. Decir al corazón temeroso, sé fuerte y no temas. Nuestro Dios vendrá y vendrá con venganza, salvarnos, vendrá con una retribución divina. Él está haciendo referencia una vez más a un pasaje del Antiguo Testamento, en este caso Isaías 35, ¿verdad? Y lo está tomando, hermanos, para otra vez dar una enseñanza a la iglesia, a los hebreos en el tiempo, ¿verdad?, escrita esta carta. Y aquí, hermanos, es de suponerse que en este capítulo mesiánico, porque acuérdense que el que va a venir, el que va a redimir a Israel, pues es el Mesías. Es aquel, ¿verdad?, que lo va realmente a salvar. Este es un pasaje mesiánico, una profecía mesiánica, ¿verdad?, donde era muy conocida por la gente que se adoraba a Dios en las sinagogas y en las iglesias del primer siglo. ¿Por qué? Porque siempre, acuérdense, había estado la esperanza de Israel en el Mesías que vendría, en el Salvador, en el escogido de Dios que los liberaría. Entonces, todos los pasajes mesiánicos son muy conocidos, hermanos, por los israelitas, porque es la esperanza viva, es la esperanza a lo que ellos se aferraban, de que un día el Señor enviaría a su escogido para liberarlos. Entonces, hace referencia, hermanos, a ese pasaje de fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas, y también se puede decir que hace referencia también al libro de Job, donde recuerden que Job tenía 3 amigos que tratan de venir a consolarlo, ¿verdad?, y que empiezan a hablar con él y tratar de que Job confiese, ¿verdad?, su pecado o su mal.
Y entre esos argumentos que ellos están teniendo, se llama Elifaz, ¿verdad? El amigo de Job, que en este caso le dice, piensa en cómo infundías valor a las manos caídas y tus palabras sostenían a aquellos que tropezaban, robustecía las rodillas endebles o débiles. Fíjense cómo el escritor de Hebreos conocía muy bien estos pasajes, hermanos. Y una vez más le dice al pueblo de Israel, hey, fortalece tus manos cansadas, fortalece tus rodillas debilitadas. Es una palabra de exhortación, de ánimo, de decir, si el Señor te está disciplinando, si te está instruyendo, si te está corrigiendo, si te está dejando recibir consecuencias, es porque te ama. No te agüites, en pocas palabras, ¿verdad? No te desanimes, no tires la toalla. Levántate, sigue adelante, ponte de pie. Otra vez no dejes de hacer el bien. ¿Por qué? Porque si te está sucediendo esto al seguir al Señor es porque el Señor te ha tomado por hijo y te ama. Entonces es una palabra de ánimo, hermanos. Es una palabra, ¿verdad?, donde trata el escritor de Hebreos de otra vez enfocar a la iglesia en lo que la iglesia se había desenfocado. Y amados, pues bueno, eso es muy constante, se tiene que hacer muy constante en nuestra vida. Conforme vamos viviendo las etapas de la vida, hermanos, van cambiando muchas cosas en nuestro entorno, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestras metas, van cambiando y van cambiando. Pero lo que nunca debe de cambiar es nuestro enfoque. Cristo Jesús, la salvación. La consecuencia, hermano, sería como el sufrimiento que tienes. Sí. Es decir, porque, bueno, que habla de rodillas y de manos. Sí, porque dijimos aquí, ¿se acuerdan hace 2 clases que cuándo es corrección y cuándo es consecuencia de tu pecado? Por eso se incluyen estas 2. Una es corrección porque lo hiciste mal, y otra cosa es, ¿verdad?, que adrede lo hiciste mal y el Señor permite que recibas tu consecuencia para que aprendas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Dios corrige cuando se está haciendo mal algo que uno no sabe, pero también deja las consecuencias cuando uno hace el mal y aún sabiendo lo hace para que aprendas, ¿verdad? El sufrimiento te traiga ese despertar y quieras evitar entonces nuevamente el sufrimiento o el dolor. Entonces, amados, prácticamente aquí al usar tanto los pasajes de Isaías y de Job que hablan de las manos débiles y de las rodillas, ¿verdad?, que están vacilando, ¿verdad?, que están también débiles, el escritor habla como un entrenador lo haría con los miembros de su equipo y usa dichos familiares para que el equipo se anime, ¿no? Es como yo creo las películas que hemos visto a veces de fútbol americano, de básquetbol, donde ya están bien cansados, ¿no?, los cuates. Y el entrenador hace un papel, hermanos, bien importante, ¿verdad?, de animar emocionalmente al equipo. Y les dice palabras y les echa, como decimos en México, un verbo, ¿verdad? Y eso anima otra vez, fortalece al equipo y vuelven a salir y dan lo mejor de ellos. Es lo que está tratando de hacer, ¿verdad?, con estas palabras de, hey, fortalezcan las manos débiles, renueven las fuerzas, fortalezcan sus rodillas. Les recuerda el escritor de Hebreos lo que el Señor prometió y dijo, ¿verdad? Inclusive en Isaías también, que es Isaías 43, donde dice, fuerza tendrás, o tendrán fuerza los que esperan ¿en quién? En el Señor. El Señor da fuerza al cansado, levanta al débil, renueva nuestras fuerzas como las ¿qué? Las águilas. A eso se está refiriendo el escritor de Hebreos, o sea, les está recordando a la iglesia, fortalécete, no estás vencida, estás luchando, estás teniendo tu proceso, te está instruyendo el Señor, te está corrigiendo, te está dejando sufrir consecuencias por amor, para que aprendas, para que seas fuerte, para que sepas que Él está ahí, que te ama. Y entonces, para que la iglesia, hermanos, se levantara, se fortaleciera, ¿verdad?, y de esa manera tuviera aliento, y es lo que está tratando aquí el escritor de Hebreos de hacer. Sí, o sea, utilizando la misma escritura, hermanos, para darnos, ¿verdad?, aliento. Y continúa en el verso 13, otra vez con la ilustración, la metáfora de los atletas, dice, tracen un camino recto para sus pies.
a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Aquí donde dice tracen un camino recto, el sentido no es construir un camino, hermano, sino que allanar el camino. O sea que ya está el camino, pero el camino tiene piedras, tiene baches, tiene obstáculos. Ahí es, allanen, o sea, aplanen el camino, háganlo lo más derecho posible, porque a lo mejor ustedes están fuertes, pero dice, para que los débiles y los cojos no caigan, sino sean fortalecidos. Fíjense lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. El escritor añade, hermanos, su propia continuación de la primera parte de los proverbios. Primero dijo, fortalezcan las manos cansadas, fortalezcan las rodillas debilitadas. Ahora dice que pisoteen, allanen, ¿verdad?, la pista, el camino, ¿verdad?, para la carrera, para que se prepare bien el camino, derechito, lo mejor posible, lo más llanito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cojo no caiga, sino que sea fortalecido. Y aquí es donde entonces el Señor Jesucristo utilizó este proverbio, ¿verdad? No es un proverbio chino, o sea, es un proverbio de sabiduría de aquí, de la Escritura. Dice, nadie comienza una obra o a edificar sin calcular el ¿qué? El costo para ver si va a poder ¿qué? Terminar. Bueno, aquí, hermanos, trazar un camino recto viene siendo, ¿verdad? Hey, ponte a pensar, escudriña, intercede, enfócate en la carrera que tienes por delante. Ya lo dijo al principio del capítulo 12. Y mira por dónde vas a ir. Trázalo, es como un mapita, ¿verdad? Decir, a ver, ¿dónde es mejor hacer un camino que no cueste tanto? Pues no lo vas a tratar de hacer subiendo las montañas muy empinadas. Vas a tratar de buscar los lugares, ¿verdad?, menos inclinados y los lugares más llanos para poder hacer un camino que pueda ser transitable y que no sea tan dificultoso. Entonces, la idea aquí es esa, hermanos, ¿verdad? Decir, día a día, ir pensando y ir enfocándonos en cómo poder correr esa carrera que tenemos por delante de la mejor manera posible. Si ya sabes que hay obstáculos que hay que quitar, trabaja en ellos, ¿sí? No le saques la vuelta porque dice, y aquí ahorita vamos a hablar de eso, dice, para que los cojos no caigan. O sea, aquí quiere decir, no nada más tú estás corriendo la carrera. Ayúdales a otros a que les sea más fácil, ¿sí? Esto, hermanos, podemos conectarlo con el capítulo 12 al principio, en el verso 1, donde dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. El débil, hermanos, es sinónimo del inmaduro. El fuerte es sinónimo del maduro. Dice el Señor que los más maduros deben soportar a los más débiles. Ok. Entonces, tenemos que pensar que hay una gran nube de testigos, que no corremos solo la carrera, que delante y tras de nosotros van otros corriendo, caminando, luchando. O yo puedo hacer una ayuda para el que va atrás de mí, o yo puedo hacer un tropiezo para el que va atrás de mí. ¿Sí? Aquí es donde entonces, si yo me quito el pecado, si yo aprendo a cómo allanar el camino, le voy a ayudar al débil, al cojo, para que él le sea mejor, más fácil, más sencillo. Es no nada más pensar en mí, sino pensar en mis hermanos. Pensar en aquel, ¿verdad?, que todavía no va tan avanzado como yo, para poder ser de ayuda, ¿verdad?, a aquellos que están débiles, a aquellos que son cojos, a aquellos que son inmaduros. Antes, hermanos, que un corredor empiece a correr, él mismo examina la pista con cuidado. Se da cuenta que el terreno
si está disparejo, puedo hacerlo vulnerable a una caída. Corre peligro de dislocarse un tobillo y quedar así descalificado para la carrera. Es especialmente cuando se siente la fatiga que se hace real la posibilidad de sufrir una lesión. Por dicha razón, los caminos deben ser emparejados. Yo no sé si tú alguna vez has corrido hasta que ya no tienes fuerza. Se siente, hermanos, o sea, ya no te reaccionan las piernas. Por más que tú quieres correr, te tambalean y te caes. No sé si no les ha pasado. Si no les ha pasado, pues bueno, pero uno que fue tremendo, sí, ¿verdad? O sea, quieres escapar, hermanos, y no puedes porque hasta cierto punto tienes fuerza y de ahí, ¿verdad? Y aquí la realidad es esa. Cuando se siente la fatiga, cuando vas tambaleando, ¿verdad?, de lo cansado, es cuando más tienes probabilidad de lastimarte. Porque ya no vas concentrado, ya no tienes la fuerza y entonces muy probablemente te vas a caer. Pero si hay alguien que te ayude, alguien que te ayude a sostenerte, alguien que te dé, ¿verdad?, un tipo de, ¿cómo se llama?, refrescante, sí, alguien que te ayude a refrescarte, a alivianarte, vamos a decirlo así, a animarte, es muy, muy, muy necesario que alguien te ayude para que no caigas. Y entonces, prácticamente aquí nos está dando a entender el escritor que no todos los corredores están en una condición física óptima. No todos, hermanos, somos maduros, no todos somos, ¿verdad?, ya hábiles en la práctica espiritual, en la fe. Yo siempre les he dicho esto: la iglesia, hermanos, no es perfecta y no lo será hasta que Cristo vuelva. Somos santos y la palabra santos es apartados, diferentes, escogidos, sacados fuera de. Esa es la palabra santo. La palabra santo aplicado a la iglesia no es que es sin mancha, sin pecado. Ahora, ¿quiénes estamos en la iglesia? ¿Los buenos o los malos? Pues los malos. Los malos estamos en la iglesia. Los malos que estamos buscando ser buenos. Los malos que estamos buscando ser transformados, cambiar, tener otra oportunidad. Ok, entonces venimos aquí y todos venimos con nuestros pecados y nuestro pasado. Y la lucha, hermanos, Pablo la describe, dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra tu hermano o tu hermana, es contra el pecado y contra todo lo espiritual. Y tú que andas luchando, te topas aquí en la iglesia con otro que anda luchando, ¿sí?, que también tiene sus altos y bajos, que también tiene sus descalabradas. Y luego vienes y ese día tú estás descalabrado y el otro también. Y ahí es cuando hay el conflicto, ¿sí? Pero aquí, hermanos, el entendimiento es: tienes que entender que estamos en el mismo barco, somos la misma familia, somos el mismo cuerpo del Señor. Y aquí es donde tenemos que soportarnos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Sopórtense unos a otros por amor a Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que en realidad las otras personas también tienen sus carencias y sus pecados, al igual que yo. Y entonces, en lugar de inmediatamente juzgar y decir, me voy para otra iglesia, yo siempre he dicho esto: es más valiente el que se queda a sacar el agua del barco que el que se avienta para salvarse e irse a otro barco. Sí, eso lo puede hacer cualquiera. No, mejor yo me voy, este barco se está hundiendo, vámonos, sálvese quien se pueda. Pero si amas a los que están en el barco, hermanos, vas a hacer lo posible por sacar el agua, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo, a nadie se le ruega, hermanos. Las personas que se han ido de aquí, no se les ha rogado. Se les ha dicho, ¿por qué, hermano? ¿Por qué te vas? A veces quieren decir, a veces no.
Mira el Señor, esto y el otro, papá, no me importa, vámonos, ok. Claro, se les llama, se les trata de acoger otra vez. Si no responden, ¿qué más se puede hacer por ellos? Habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. Bueno, y es que vuelvo a repetirles, Dios no ruega, hermanos. Jamás, o sea, Dios no ruega. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, antes de que las personas se caigan por completo, hay que ayudarlas. Hay que interesarnos en nosotros mismos. Hay que amarnos, hay que servirnos, hay que buscar maneras, y ahorita vamos a ver eso. Porque en realidad no todos los corredores están en una condición física óptima. Por eso aquí dice, hey, hagan y tracen el camino recto, para que los cojos, los que están débiles, no caigan, sino sean fortalecidos. Algunos, hermanos, de los corredores son inválidos, es decir, cojos. Y aún así, a pesar de su condición, pues no viene al caso si esta condición comenzó antes de la carrera o durante. Acuérdense que muchos corredores llegan con buen físico. De hecho, hoy vi un video. Va ganando un chavo la carrera, hermanos. Están así en un estadio. Y un chiquitín se mete a la pista. Exactamente cuando ya iba a llegar a la meta el corredor. Y pues el corredor se lo lleva de encuentro. Lo trata de brincar, ¿verdad? Sí lo medio brinca, pero en lugar de esperarse a ver qué le pasó al niño, termina la carrera, ¿verdad? Termina la carrera y luego se regresa. Y luego dice, no me pude parar porque me preparé años para esto, para poder lograrlo. Y en realidad, hermanos, sí, o sea, no podemos dejar la carrera, hermanos, pero tampoco te puedes dejar de desinteresar, ¿verdad? En alguien. No, el chiquillo no se vuelve a atravesar, ¿verdad? Pero lo que me refiero, ¿cuántos no se han lastimado así? Llegan óptimamente a la carrera, pero durante la carrera de repente tú ves que les da un calambre, ¡pam! Ahí caen. Otro corredor se cae y se tropiezan con él, ¡pum! O sea, aquí tenemos que entender, ¿verdad? Enfatiza la necesidad, hermanos, y la obligación de la responsabilidad mutua. O sea, que tenemos que ir conscientemente corriendo, sabiendo que van a nuestro lado nuestra familia, van a nuestro lado nuestros hermanos, y tenemos que ayudar, ser de bendición, ¿verdad? En pasajes anteriores, hermanos, él ya había instruido a los lectores a tomar esta responsabilidad seriamente. Volteamos la hoja. Hay varios versos de aquí de Hechos, en diferentes capítulos, donde el autor da advertencias. Por ejemplo, la primera, en el capítulo 3, verso 13, dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure el hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca su corazón contra Dios. Aquí no dice regáñense, hermanos, ni dense bibliazos. Dice adviértanse. Advertir es en amor. Todo debe ser hecho con amor. Acuérdate, que es 1 Corintios capítulo 13, versos 14 y 15, donde dice, velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente, esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El sello de Cristo es con amor. Con amor. Todos somos bien buenos para regañar, hermanos, pero tenemos que hacerlo con amor. Somos muy faltos para hacerlo con amor. Siempre usamos nuestra autoridad, nuestra posición, nuestra voluntad, y queremos imponer nuestra voluntad hacia los demás. O cuán difícil es hacerlo en amor. Pero aquí dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy. Es decir, no nada más tú corras solo y que no te importe tus hermanos, tu familia. Es adviértele que hay un pozo ahí donde va él a pasar. Adviértele que le baje el ritmo porque se va a cansar bien rápido.
Adviértele que no corra cuando está el sol a todo lo que da, porque se va a quemar. Es decir, hermanos, las experiencias que el Señor te ha permitido pasar en la vida de la fe, no hay problema, no hay problema. Úsalas para animar, advertir, ayudar, fortalecer a otros. Sí, o sea, es decir, interésate en el cuerpo de Cristo, que tú eres parte de él. Otra advertencia en el 4.1 dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar a su descanso. Por lo tanto, aquí otra advertencia, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Es decir, tenemos que advertirnos, hermano, hermana, ten cuidado, porque la mayor bendición y el mayor gozo es la presencia de Dios, y el peor castigo es no llegar a ella. Y advertirnos, hermanos, en el 4.11, entonces hagamos todo lo posible, hermanos, por entrar a ese descanso. Acuérdense que el descanso es Cristo Jesús. Vengan a mí los que estén, ¿qué? Y cargados, que yo los haré descansar. No es tanto que el cielo, hermanos, las nubes estén suavecitas, ahí vamos a poder descansar. No, en sí el cielo no es, hermanos, el descanso. Cristo Jesús es el descanso en el cielo. Él es el que va a enjuagar nuestras lágrimas. Él es el que nos va a consolar. Él es el que nos va a dar, ¿verdad?, esa vida abundante, ese gozo, esa victoria, esa gloria. Él es el descanso. Entonces dice, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Aquí, hermanos, cuán difícil es permanecer en la obediencia. Podemos obedecer, pero permanecer en la obediencia. Mientras no hay presión, es fácil obedecer. Pero cuando llega la presión, cuando una mentira te puede por un momento aliviar, hermanos, una situación, cuando no eres capaz de controlar tu coraje y hieres, cuando es más sencillo, ¿verdad?, no ayudar, no sentir, para pues quitarte, ¿verdad?, a una persona de encima. Es decir, qué fácil es obedecer cuando no hay presión. Pero dice aquí, si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Una y otra vez, hermanos, advierte. En el 6.11 dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Otra vez hace aquí uso de la responsabilidad mutua, amarse. Acuérdense que el amor bíblico, hermanos, es una entrega mía hacia el bienestar del otro. Sí, amar es dar, pero amar es darse a sí mismo. Bíblicamente amar es darse a sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio, ¿verdad?, a sí mismo, dio a su Hijo. Entonces, las advertencias, hermanos, que el escritor hace a los hebreos son de inspiración, son de ánimo para que sean tomadas en cuenta por creyentes que están corriendo la carrera de la fe y de esta manera puedan enfocarse en lo que verdaderamente les ayude a poder llegar a la meta. Acuérdense que hay muchas advertencias también de los apóstoles donde dice, no sean amigos de este mundo, no sigan la corriente de este mundo. El mundo y sus deseos, ¿verdad?, no valen la pena. Una y otra vez nos advierten, una y otra vez, hermanos, una y otra vez, porque créanme, hermanos, muy sutilmente nos vamos desviando poco a poco de la meta que es Cristo Jesús. No que dejemos de tener fe, no que dejemos de querer y amar a Dios, sino que nos vamos desenfocando y lo vamos amando a nuestra manera. Lo vamos siguiendo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Cada vez yo entiendo más cuando el Señor dice, el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, esposa, tierras por mí, no es digno de mí.
van creciendo tus hijos y ¿sabes qué se va volviendo la prioridad de tu vida? Quererles asegurar un qué, un futuro. Yo se los digo personalmente. Y entonces quieres empezar, ¿verdad?, a asegurar ese futuro, pero al mismo tiempo quieres asegurarte la meta celestial. Y muchas veces empiezas a vivir, a pensar y a invertir más en el futuro terrenal de los hijos, de la esposa, de las metas. Y nos olvidamos de buscar y de preguntar, como Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo les he dicho esto varias veces, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que sean siervos y siervas de Dios? ¿Cuántos les hemos dicho o les hemos hecho el reto a decir, hijo, hija, Dios quiere que tú seas su siervo o su sierva? A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, flojos, digo pocos. Decía un hermano, la mies es mucha y los obreros flojos, digo pocos. Hay muchos doctores, hermanos. Hay muchos ingenieros que andan de taxistas. Hay muchos abogados, pero hay pocos obreros del Señor, siervas de Dios. Y aquí es donde vuelvo a repetir, somos humanos y Dios está consciente de que nosotros y nuestros hijos necesitan el alimento y el vestido. No necesitan celulares, no necesitan un auto nuevo, no necesitan una casa grande. En una casita, en un carrito, con un celular normal, es más que suficiente. Él está consciente de lo que ocupamos. Él lo sabe. Y hay que sacudirnos cada vez más de las corrientes que muy sutilmente nos van llevando fuera del cauce. Que nos incomoda, hermanos, porque es realidad. Pero al final, hermanos, pues viene la pregunta, ¿verdad? Y aquí es donde hacemos la conclusión. La iglesia, hermanos, quien es el cuerpo de Cristo, consiste en muchas partes. Como nos lo recuerda Pablo, ¿verdad?, en 1 Corintios, donde dice, algunos son manos, algunos son pies, ¿verdad?, algunos son cabeza. No todos somos ojos, no todos somos nariz, ¿verdad? Todas las partes del cuerpo forman una unidad, hermanos, y ninguna parte existe para sí misma. Como resultado, cada parte es responsable ante el todo. Es decir, mi nariz, hermanos, aunque es una sola cosita, es responsable de darle oxígeno ¿a qué? A todo el cuerpo. Mis ojos, aunque son pequeños, ¿verdad?, y los tengo chiquitíos, son responsables de darle vista a todo el cuerpo. O sea, un solo miembro del cuerpo es responsable del todo, y también todo el cuerpo es responsable de un miembro. Mis manos cuidan, ¿verdad?, mi nariz, hermanos. Las manos llevan a la boca el alimento las mastico. El todo forma el uno y el uno forma, ¿verdad?, prácticamente el todo, las partes individuales. Así que el fuerte debe soportar las flaquezas del débil, dice el apóstol Pablo a los romanos. Es por ello, hermanos, que como parte de las exhortaciones escritas en esta carta, el autor anima siempre a los creyentes a no solo luchar por sí mismos, sino interesarse genuinamente en los demás creyentes. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Vamos a leer juntos el siguiente verso, ahí está en rojo. Dice así, léalo conmigo. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hermanos, ser parte de una familia, una comunidad, un cuerpo que unido va avanzando y venciendo, llegando a la grandiosa meta celestial que nos espera, si es que somos fieles y perseverantes en la fe por medio de la obra redentora de nuestro Señor y campeón Jesucristo. El ejercicio es hermanos. ¿De qué manera
puedo animar y fortalecer a mis hermanos. No quiero cosas generales, hermanos. No quiero una explicación de 10 minutos. Tome unos 3 minutos, piense cómo usted personalmente, usted puede ayudar o animar a alguien de sus hermanos. Piénsele poquito. No abra la boca sin pensar, porque ahí dice pensemos en maneras. No dice digamos maneras, dice pensemos en maneras de motivarnos al amor. Piénsenle un poquito, hermanos, y pongamos aquí unos ejemplos. Decía un maestro que tenía yo de educación física, escuchen el silencio, muchachos. Siempre me quedé con un paradigma así, escuchen el silencio, escuchen el silencio. ¿Cómo? Eso quiere decir cállense y piénsenle, ¿verdad? ¿Alguien tiene una? ¿Maris Benalda? Muchas de las veces hablar de nuestra vida personal y espiritual nos da pena. Hablando de lo personal, dices tú, problemas con los hijos. No queremos hablar porque qué pena, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero creo que es un sentimiento que es de estorbo para ayudar a otros. A veces me ha tocado, por ejemplo, problemas en el matrimonio y viene alguien y te platica y te dice, entonces no soy la única, o sea, no soy la única que está pasando por eso, y de alguna manera te fortalece el hablar de tu testimonio, cómo Dios ha obrado en tu vida. Sería abrirse sinceramente ante los demás. Y aquí podremos ponerle empatía, ¿verdad? O sea, esto quiere decir saber y hacer saber a las personas que estamos y podemos apoyarnos. Ok, ¿alguien más? Hermana. Parte de Cristo para compartirle el Evangelio a la persona que necesita, junto con el testimonio de lo que ha hecho Dios por nosotros, y poner el ejemplo en que si tienes a Cristo, pues todo está bien, todo no puede haber amargura. Usar el testimonio de Cristo en tu vida. Ok, hermana. Adriana. Bueno, pero decir, responder a una necesidad de un hermano por amor, con una acción. Responder en amor a una necesidad. Muy bien. ¿Alguien más? Animarlo aunque estés pasando por una dificultad, Ahí es donde dije, no general, específico. ¿Cómo lo animo? animarlo depende de por la situación que esté pasando. Entonces sería como hacerme presente. A través de la palabra de Dios, recordarle siempre cuando escuchamos Hacerme versículo, presente algún versículo que nos compartan, es el único que nos puede traer el ánimo. hacerme presente en las dificultades de mi hermano.
prójimo. Esto es hacerme presente, es según sea necesario, lo ayudaré de la manera que mejor se pueda, lo animaré de la mejor manera que se pueda. Hermana Leti, y luego ahorita Ezequiel, Hermano, luego Juan. a mí me encanta, por ejemplo, eso es como mi personalidad. Cuando le dices a alguien, acuérdate, está en este momento muy desanimado, porque se supone que son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Acuérdate lo que dice la palabra, todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea, es una, como haz de cuenta, como una magia, ¿verdad? Está mal dicha la palabra, pero es una maravilla a veces. A veces la gente se queda pensando y dice, sí es cierto, nunca lo había asimilado así. Entonces, yo pienso eso, que hablar de la palabra. Compartiendo la palabra. En situaciones específicas. Ezequiel. Pues, como dijo el hermanito Laura ahorita, yo empecé una práctica que mi papá me enseñó muy temprano en la mañana, a tratar de ver cómo puedes ayudarle a la iglesia en el cuerpo, tratar de ver de qué manera puedes inspirar a alguien por medio de la palabra y utilizando los recursos que ya tienes a la mano, sabiendo que pues todos trabajan y yo como estoy retirado pues tengo mucho tiempo, pues en la madrugada tengo tiempo, ya en el día no. Utilizar tus recursos existentes, como es el versículo del día y la palabra, para tratar de levantar el ánimo a la gente, ¿verdad? Porque bien temprano, para las 6, pues hay que levantarse y empezar a trabajar y todo eso. Y yo trato de utilizar el versículo del día y expander un poquito, porque está a la mano, todo el mundo lo tiene la Biblia, el arte en la mano. Sí. Tratar de ver y relacionar, ligarlo a la iglesia. Por ejemplo, utiliza tus recursos para ayudar a edificar. Exacto. Juan. Aprender a escuchar. Ok, ahí vamos ya. ¿Puedo decir una más, pastor? Pero, ¿hay alguien más que va a compartir otra? ¿Ok, hermana? Bueno, a mí me bendice mucho esta acción hacia mí y también me gusta hacerla porque sé que es importante orar en ese momento por unos por otros cuando hay una necesidad, cuando la persona está en aflicción o desanimada, orar en ese momento por ella, con ella. A mí me ha resultado una bendición que oren por mí y orar por otra persona. Ok, vamos por otros. Aquí hay una que requiere de varias, hermanos, que la usamos muy poco. Y la reciprocidad también, porque el animador también necesita ánimo a veces. Visitar. Visitar es algo que suena tan sencillo, pero que tiene un poder tan grande. Pero tienes que salirte de tu rutina, tienes que invertir tiempo, dinero, escuchar, hablar, dar de lo tuyo. No nada más es ir, sino lo que conlleva visitar, hermanos. Y ahí es donde muchas veces, ya les digo, amar es darse a sí mismo, hacia los demás. Yo les podría, así, una simple pregunta es decir, aquí somos familia, decir, ¿cuántos de ustedes han ido a visitar al hermano Jorge y a la hermana Minta, hermanos? Este mes. Ya vamos 15 días. ¿Cuántos fueron el mes pasado? ¿Cuántos fueron el mes anterior? Y así nos podemos ir. Hay personas que permanentemente van a necesitar visitación. ¿Cuántos han ido a visitar a Javier constantemente? ¿Cuántos han ido a visitar a un hermano cuando está en el hospital? Sí, está bien, oramos por ellos. Es lo menos que podemos hacer. Está bien, de vez en cuando usamos los recursos para ayudar. Compartimos palabra. Pero la realidad, hermanos, es que en la convivencia, en la comunión,
es donde se da prácticamente casi todo esto. Y ahí es donde tenemos que entender cuán poderoso es el visitar. Pablo le escribía a las iglesias: quiero ir a verlos, quiero ir a compartir con ustedes, llevarles una bendición de Dios, de su palabra, quiero servirlos. ¿Por qué creen que lo decía Pablo? ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo vino y tomó forma de siervo y vivió y anduvo entre quién? Entre nosotros. Tenemos, y digo tenemos, no dije tienen, dije tenemos, hermanos, que empezar a quebrar más ese mal hábito, o ¿cómo se podrá decir? Mala costumbre. A veces entramos a la zona de confort y nos enfocamos en nuestros vecinos, ¿verdad? Visitamos al viejito que necesita ayuda. Yo recibí visita hoy de unos vecinos, y no salimos de nuestra zona de confort, porque lo hacíamos antes. Antes íbamos y hasta les llevamos comida a todos, ¿de acuerdo? Pero ya perdimos ese enfoque. Y eso es tan gratificante el que recibe a la visita, como en la misma visita sales, aprendes, te sientes. Es una bendición mutua. Sí, haz de cuenta que el Señor, en vez de tú dices, yo voy con el Señor, yo voy a hablar con Él, lo que siento del Señor, pero el Señor también te habla por medio de Él. Claro, claro. Y sí, ahorita decía Ezequiel, en nuestro confort y a como queremos lo hacemos, pero la realidad, hermanos, es que el Señor no quiere tu manera, el Señor quiere la de Él. Y aquí exclusivamente, hermanos, esta palabra es para la iglesia, no para el no cristiano. O sea, aquí dice, busquen maneras, piensen maneras en cómo pueden animar a sus hermanos, a los que ya son su cuerpo, a poder, ¿verdad? Continuar, dice, maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. Y aquí te especifica, hermanos, realizar actos de amor y buenas acciones. Actos de amor y buenas acciones. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para animar a mi hermano o mi hermana a hacer? Físicamente, hacer. Puedo ir a visitarle, puedo ir a llevarlo a comprar al H-E-B algo, una despensa. Puedo decirle que si puedo ir a Matamoros a comprarle una medicina. Eso, hermanos, eso te va a conllevar tiempo y dinero y todo. O sea, ese es el amar. Y nos cuesta, no es sencillo, hermanos. Todos tenemos que hacer. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos familia. O sea, no piense que, nada, es que el pastor pues nomás está ahí. Pues tengo 3 hijos, hermanos, una esposa. Tengo allá una propiedad que también voy, corto el pasto y me asoleo. O sea, no, todos tenemos que hacer, hermanos. Pero aquí es donde el Señor dice, no se carguen del mundo. No se carguen de las cosas del mundo porque los van a debilitar sus rodillas, hermanos. Le damos lo mejor a lo no quiero decir carnal, a lo físico, a lo terrenal, gracias. Y dejamos en segundo lo espiritual. Miriam, ibas a decir algo. Sí, iba lo mismo de visitar, o sea, invitarnos a hacer buenas obras, visitar, ir a ver a un hospital, un hogar, no sé, comprar una despensa para dárseela. Y esto de visitar, puedes hacerlo con ponerte de acuerdo con otra persona. Oye, vamos a ver a Javier. Ah, sí, vamos, órale, vamos juntos, órale, vamos. No, es que eso de visitar, perdón, sí te anima, porque la semana pasada un hermanito fue a visitar a Javier y le dio palabra, y Javier estaba ya desanimado por un problema que tuvo con mi hija, ¿verdad? Y decía Javier que pues él estaba haciendo mal en la iglesia por el problema que tuvo mi hija. Y gracias a este hermanito que fue a visitarnos y nos dio palabra, fue mi hermano Rubén, gracias mi hermanito,
fortaleció mucho a Javier, y Javier se puso a pensar y dijo, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Simplemente fue un problema. El desánimo, te viene el desánimo por el pleito con tu hija, porque él le quiso dar todo a mi hija, ¿verdad? Pero pues en realidad hay que soltarla, porque mi hija ya se casó. Y vino el desánimo de Javier, y mi hermanito le dio mucha palabra a Javier y lo fortaleció. Amén. Y eso te ayuda mucho en que el visitar, ¿verdad? Porque a veces la palabra de otra persona te fortalece mucho. Y vuelvo a repetir, hermanos, está alguien enfermo en el hospital. Ahí está día y noche. ¿Sí? A veces sí, a veces está solo, a veces hay familia, pero pues también la familia se tiene que ir, tiene que trabajar. Entonces, en realidad, sí ayuda al ánimo, hermanos. Que vayas a visitar al hermanito que está enfermo ahí en el hospital, la hermana. Le lleves una manzanita, hermanos. Le lleves palabra, ores con él. Sí, o sea, te sientes, hermano, ¿cuál salmo le gusta? ¿Qué escritura? Mire, cantamos un canto aquí. Sí, hermano. Que nosotros hemos sido llamados por Dios a salvación. Dice el Señor que desde antes de la fundación del mundo, dice que Él ya, ¿verdad?, tenía las obras para nosotros, para que anduviésemos. Si andamos en el Espíritu, nosotros vamos a estar en comunión con el Señor, y cada día podemos decirle al Señor qué hacer, y el Señor te pone qué hacer, porque dice que Él pone el querer como el hacer. O sea, que Él ya tiene las obras, Él ya tiene en lo que debemos de estar ocupados. O sea, no es como andar viendo, andar buscando por nuestra cuenta qué hacer, qué hago. No, o sea, realmente es dejarte llevar por el Señor, porque Él ya tiene todo lo que, tiene las palabras que tienes que darle a una persona en el momento que se las tenías que dar. O sea, tiene Él el cuidado, ¿verdad?, de cubrir todas nuestras necesidades, o sea, y nos da dones, habilidades y recursos, ¿verdad? Nos da todo lo que necesitamos para poder hacer su obra, porque la obra es de Él, no de nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando hacemos algo, siempre, ¿verdad?, decir que gracias a Cristo, ¿verdad? O sea, enfocar a la gente exaltando al Señor, porque pues ¿qué podemos ganar de los seres humanos? Nada más un aplauso, ¿verdad? Pero el Señor dice que hagamos tesoros allá en el cielo, ¿verdad? Ahí, que esas obras, ¿verdad?, sean entregadas para Jesucristo, porque Él las ha hecho con nosotros, y realmente es como nos edificamos unos a otros, ¿verdad?, a través de los dones que el Señor nos ha entregado. Ahora, usted dijo que a la iglesia, ¿verdad, pastor? No, yo no dije. Sí, usted dijo a la iglesia. No, la escritura dice. Bueno, la escritura. Sí, hay que distinguir aquí cuando dice usted dice. Usted está siendo representante de las escrituras. Si usted dice de la iglesia, pastor, mire, le voy a decir una cosa. Tengo un vecino, digo, que es cristiano, pero cristiano, y se enfermó, y lo visité casi 6 semanas consecutivas, hasta que se nos fue. Pero era el único que me visitaba a mí, me traía comida, y es el único que me enseñó a criar gallinas. Yo establecí una relación muy buena. Es diácono de una iglesia, pero no de esa. Sí. Ahora, casi todos mis vecinos son cristianos, la mayoría. Yo veo que ellos son muy buenos conmigo, yo tengo que ser recíproco con ellos. Sí. ¿Verdad? Yo ahorita que dijo, pues en la iglesia, pues si somos 40 o 50, los que viven allá cerquita del hermano Torres a lo mejor tienen la posibilidad de ir, o hacer el sacrificio de ir hasta, como decíamos antes, ¿verdad?, y hacer una programación para que se nos haga más fácil la carga. Por ejemplo, si establecemos el proceso que tenemos ahorita ya listo, eso nos va a ayudar bastante. Pero vamos a lanzarlo y vamos a hacerlo. Aquí todos somos llamados a los mismos, hermanos, y entiendo el punto, Ezequiel. O sea, la iglesia somos no nada más los de aquí. Sí, pero sí somos parte de un redil. O sea, tenemos que entender eso, es decir, a los que se han quedado aquí en la iglesia, yo les he preguntado esto a todos. Les he dicho, ¿por qué te quedaste?
¿crees que el Señor te envió aquí? Y me han dicho que sí. ¿Sí? Entonces aquí es, algo el Señor quiere contigo y los de aquí. La segunda milla está perfecto, hermanos. Hacer el bien, dice el dicho, sin mirar a quién, ¿verdad? Pero, dice el apóstol Pedro, primeramente, ¿a los qué? A los de la familia de la fe, Luis. Sí, cuando leemos las cartas del apóstol, sobre todo las cartas del apóstol Pablo que fueron enviadas a congregaciones en especial, a mí me llama Gálatas mucho la 6:10. atención, por ejemplo, esta de Gálatas, que es el texto que estás mencionando. Sí, Gálatas 6:10. 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a Todos. Y esto incluye a todos, es bien interesante porque Pablo está hablando en el contexto de, pues hay muchos cristianos por todas partes, pero cuando él menciona, si entendemos el contexto, en especial a los de la familia, está hablando de la congregación local. Entonces entendemos que el reino del Señor, la iglesia, como un concepto universal de iglesia, de pueblo, de toda lengua, nación, lo entendemos, pero Dios nos ha colocado en una parte del cuerpo en especial, lo que llamamos nosotros la congregación local, y aquí es donde se refiere el apóstol Pablo enfáticamente en eso, cuando hablamos de la familia de la fe, de la congregación, del grupo al cual Dios te ha plantado y donde estás perteneciendo. Amén. Sí. ¿Qué de los que los plantan, según ellos, y luego saltan a otra iglesia y se van de una iglesia a otra? No, pues, yo siempre les he dicho esto, hermanos. Hablamos de la membresía de la iglesia hace como un año. Y dice ahí, sujetaos a vuestros pastores. Dice primero, vean si su testimonio y su andar es correcto y entonces sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta por vosotros. Una oveja que no se somete a la autoridad de un pastor, entonces en realidad, ¿cómo va a ser responsable el pastor de una oveja que no se asienta en un lugar, que no se queda en un rebaño? En realidad esa persona no ha entendido que es miembro del cuerpo de Cristo. Volvemos a repetir, Pablo sabía, y Pablo fundó muchas iglesias, hermanos, Corintio, Éfeso, ¿verdad? Pero Pablo le decía a Timoteo, instruye a hombres que sean dignos de confianza, dice, úngelos como ancianos o obispos de la iglesia, ¿verdad? Y esos ancianos se van a hacer cargo de esa congregación. Los pastores de Éfeso no se hacían responsables de la congregación de Corinto, hermanos. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo sí se llevaba gente para allá a otras iglesias. Sí, bueno, pues estamos hablando de la congregación local. La iglesia mundial no existe sin la iglesia local. O sea, no puede haber una iglesia mundial si no hay una iglesia local. Tiene que haber una iglesia local, una institución local, líderes locales. Y claro, ese conjunto de iglesias locales forman la iglesia global. Pero si no hay estructura, si no hay liderazgo y si no hay sometimiento en la iglesia local, no lo va a haber en la global. Y aquí es donde entonces surge ese no quiero decir problema, hermanos, pero surge esa mala costumbre que, como les dije ahorita, ya no me gustó aquí. Aquí en Alton Gloria, hermanos, de aquí al 511, ¿qué serán? 2 millas y media, sí. Hay 5 iglesias en 2 millas y media. Entonces, imagínense decir, no, es que ya me voy, porque no me gustó. Bueno, no te gustó porque no quieres someterte, porque no están, hay muchas situaciones, pero en realidad, hermanos, volvemos a lo mismo aquí. El enfoque es en la iglesia local, ¿verdad? Dice, a todos hace el bien, claro, es correcto, Ezequiel, es correcto. Pero no podemos ignorar primordialmente a los de la familia de la fe, ¿sí? Es el hecho. Bien estructurado. Yo creo que para solucionar el problema número 9, incluso digo, no, espérense, pero este no es problema, estas son maneras de amarnos y fortalecernos. Aquí nada más por eso les dije, esto es personal, hermanos.
O sea, aquí el escritor de Hebreos está haciendo personalmente decir, tú Ezequiel busca la manera, tú Rubén, tú Lian, tú Cristian, tú Laura, piensa en la manera que tú puedes animar a hacer obras en amor a los demás. Tú. Primero tú. Y luego ya ahora sí como iglesia, sí hay una organización, porque la iglesia de los Hechos tenía una distribución de alimentos y tenía una lista a viudas con ciertos requisitos, hermanos. Es correcto, ¿verdad? Lo que dice Ezequiel. Pero aquí primero, el primer reto es el Señor dice tú personalmente. Sí, tú individualmente. Y luego ya, claro, que la iglesia lo hace. Ahora, no hay que malinterpretar, hermanos. Las buenas acciones que está diciendo aquí y que siempre dice el Señor Jesús y el apóstol Pablo, son para crecer en amor, para edificarnos y para ayudarnos a morir a mí mismo. No son las buenas acciones para ganarnos la salvación. O sea, aquí la intención no es, haz buenas acciones para ser salvo. No, es busca hacer buenas acciones para que crezcas en la salvación, para que crezcas en el amor, para que madures, para que edifiques a los demás, para que mueras a ti mismo, porque vuelvo a repetir, amar implica darse a sí mismo, y darse a sí mismo, hermanos, implica sufrimiento, inversión, sí, incomodidad, pero eso va a llevar, hermanos, a que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Señor Jesucristo, gracias, Padre, porque tú eres el vivo ejemplo, Señor, del amor. Tú eres el vivo ejemplo del sacrificio por amor a los demás, de entregar tu vida, tu sangre, Señor, tu santidad, tu gloria, tu posición de hijo de Dios. Y te pasó de todo, Señor. Y aún así dice tu palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Padre, nosotros también necesitamos imitarte a ti. Necesitamos, Señor, ayudarnos a correr esta carrera de la fe, ayudar al débil a fortalecerse, a saber que no corremos solos, Señor, que no debo nada más de pensar en mí, Señor, o en los míos inmediatos, sino en el cuerpo. Gracias porque, Señor, tú has puesto en la iglesia un corazón, Señor, que no somos nada más nosotros en los que invertimos. Hay misiones, Señor, a las que ayudamos. Hay misiones, Señor, a las que vamos. Pero hay que crecer más. Hay que crecer más en amor, Señor. En demostrar ese sacrificio que me interesa, Señor, mi hermano, mi hermana. Hay que morir más a nosotros mismos, Señor Jesús, y empezar a tener una actitud diferente. Nada merecemos, Señor, todo es por gracia. Y así como por gracia recibimos, por gracia damos. Gracias por lo que ya hacen mis hermanos unos por otros, porque yo sé, Señor, que hacemos buenas obras entre nosotros. Gracias por ese buen deseo, gracias por esas buenas acciones, pero permítenos crecer más, Señor, hacer más, hacerlo mejor. Para tu gloria, Señor, no para nosotros. Bendito Dios. Alabado seas y gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, te amamos, Señor Jesús, porque tú nos amaste primero. En tu nombre damos gracias. Amén.